Atención con esto. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Ahí. ¿Alcanzan a verlo? ¿Lo ven o no lo ven? Ahí está. ¿Lo ven, verdad? Aquí. Lo que se mueve, esa cabecita que se mueve. Aquí. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Se hace notar. El corderito se hace notar. Y el Papa no se aguanta la risa. Otra vez. Yo si estuviera en ese lugar me reiría mucho. Yo para esas cosas soy muy niño, muy niño. Va a casa. Ahí está, míralo, qué bonito. Qué bonito. Se preguntarán qué está pasando aquí, ¿por qué el Papa en una capilla, un animalito ahí, un corderito? Lo que hay detrás de todo esto es impresionante. Vamos a estudiarlo brevemente. Por favor, aprendan. Es algo litúrgico, jurídico inclusive. Ya van a saber a qué me refiero. Atención. Chiama gli amici e i vicini e dice loro: E fondi la grazia dello Spirito Santo su coloro che, rivestiti del pallio, tessuto con la lana di questi agnelli, Tejido con la lana de este cordero, o de esos corderos. Ahí está uno. Qué bonito. En verdad, qué bonito, qué bonito. posto sul sepolcro dell'Apostolo Pietro. Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Qué bonito. Ok. Ay. Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el Padre Byron. Lo que hemos visto ha sido la bendición de los corderos hoy en el día de Santa Inés. Inés significa cordero, justamente. Ahí hay una conexión interesante que nos remonta inclusive al siglo IV. De eso vamos a hablar el día de hoy. A través de esta bendición se está orando por los arzobispos, específicamente metropolitanos, que son los que reciben algo de este cordero, que es justamente su lana. Es decir, que hay toda una cuestión, digamos, jurídica, litúrgica, arzobispal, interesante. También en ese sentido, pues papal. Vamos a meternos en este asunto. Voy a mostrar algunas imágenes brevemente para que sepan a qué nos hacemos referencia cuando decimos al palio, ¿sí? Al palio de los arzobispos metropolitanos. Ok. En primera instancia, veamos rápidamente el palio. Lo tenemos aquí. Aquí está el Papa León con el palio, por ejemplo, este que está aquí. Rápidamente veamos, por ejemplo, este otro. Tenemos por aquí a las madrecitas con los corderitos. ¡Qué bonito! De verdad que a mí me gustan tanto. ¡Wow! ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos! Y tenemos aquí más cerca el palio. Bien, ahora sí vamos a la cuestión más interesante, histórica, litúrgica, jurisdiccionalmente hablando. Cuando el Papa entrega el palio a ciertos arzobispos, casi siempre se dice arzobispos metropolitanos. Y esto despierta una duda lógica. ¿Por qué no se lo da a todos los arzobispos? ¿Qué tiene el metropolitano que no tenga un arzobispo simple, entre comillas? Por favor, entiendas esto solamente para no devaluar el orden sacerdotal, en ellos episcopal, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, solamente es para distinguir algo específico que estamos ahora conociendo. La respuesta es que el palio no es un adorno honorífico sin más. Es un signo jurídico litúrgico, muy concreto, que expresa comunión con la Santa Sede y la función propia del metropolitano en su provincia eclesiástica. El palio, en su forma latina actual, es una banda de lana blanca, ya la hemos visto, que se coloca sobre los hombros, con dos caídas, una hacia el pecho y otras dos hacia la espalda, y cruces bordadas, que también hemos visto.
Suele sujetarse normalmente con pequeños pasadores. En la disciplina latina, tras varias reformas históricas, el uso quedó reservado, primero, al Papa, segundo, a los arzobispos metropolitanos y tercero, al patriarca latino de Jerusalén. Por eso, un arzobispo que no sea metropolitano, atención con esto, no recibe el palio, precisamente porque el palio marca la función metropolitana, no simplemente el título de arzobispo. El Código de Derecho Canónico lo dice con claridad. El metropolitano, una vez nombrado, tiene obligación de pedir el palio al romano pontífice dentro de un plazo determinado. Y el texto añade una explicación importante. El palio significa la potestad que el metropolitano, en comunión con la Iglesia romana, posee por derecho en su provincia. Es decir, que un metropolitano está encargado de una provincia eclesiástica, no solamente de una arquidiócesis, porque hay arquidiócesis que no están constituidas en su régimen como una provincia eclesiástica. ¿Se entiende esto? Por ejemplo, la arquidiócesis de Estrasburgo en Francia es arquidiócesis, como he dicho, pero no constituye una provincia eclesiástica. Es decir, no hay otras diócesis que estén dentro de su régimen, digamos así, o que sean sufragáneas a esta arquidiócesis. Esa es la provincia eclesiástica, una arquidiócesis principal y luego hay otras diócesis que están, digamos, unidas a ella de una manera jurídica. Y el código añade una norma más. El metropolitano puede usar el palio dentro de su provincia eclesiástica, lo que he dicho, la arquidiócesis con las otras diócesis que son sufragáneas, conforme a las leyes litúrgicas, pero no fuera de ella. Es decir, solo dentro de su provincia puede utilizar el palio. Este punto es importante porque evita malentendidos. El palio no hace al arzobispo, evidentemente. Más bien visibiliza una misión ya recibida. ¿Cuál es esta? Presidir una provincia eclesiástica. Es decir, una arquidiócesis metropolitana con diócesis sufragáneas, como hemos dicho, y expresar de modo público su comunión con Pedro. Históricamente, el término pallium está ligado a una prenda del mundo greco-romano. Pero lo relevante es su recepción eclesial. El palio aparece temprano como distintivo en el ámbito romano y progresivamente como signo que el Papa concede a determinados obispos. Fuentes históricas antiguas recogidas por la tradición atribuyen ya al siglo IV un gesto significativo, la concesión del palio al obispo de Ostia, asociado a la consagración del nuevo Papa. Y en el siglo VI tenemos un dato clásico. El Papa Símaco concede el palio a Cesareo de Arles, año 513, lo que muestra que el palio ya operaba como un signo papal que podía extenderse por concesión a otros obispos. Con Gregorio Magno, esto es a finales del siglo VI, el palio se vuelve aún más visible en la vida de la Iglesia latina. Se conoce que lo concedía a obispos a quienes quería distinguir o a quienes tenían funciones eclesiásticas relevantes, y con el tiempo se fue consolidando su conexión con el rango metropolitano. Un ejemplo histórico decisivo es el de la misión a Inglaterra. Se narra que a Agustín de Canterbury se le envió el palio como signo de su condición y misión, vinculada a la organización de la estructura eclesial local. Con los siglos, el palio pasó de ser muchas veces una distinción concedida por el Papa a obispos concretos a quedar cada vez más asociado a un punto institucional, la figura del metropolitano. Ojalá que no se les olvide ya esta figura, metropolitano, figura canónica, eclesiástica, jurisdiccional. De hecho, San Pablo VI explica en su motu proprio Intereximia que en la historia hubo privilegios y costumbres diversas respecto al palio, pero la intención de la reforma fue subrayar que el palio es ante todo signo de la potestad del metropolitano. Y por eso fija una norma clara para la Iglesia latina. Desde entonces se abrogan privilegios particulares y el palio queda conferido solo a metropolitanos y al patriarca latino de Jerusalén. Litúrgicamente, el palio está muy unido a Roma y a los apóstoles Pedro y Pablo. Tradicionalmente, en la solemnidad del 29 de junio, en San Pedro, el Papa bendice los palios destinados a los nuevos metropolitanos. En años recientes hubo un cambio disciplinar notable. Esto lo llevó el Papa Francisco.
en 2015. Allí se decidió que la imposición oficial del palio a cada metropolitano se realizara en su iglesia local, por medio del nuncio apostólico, subrayando la relación con la iglesia particular. Sin embargo, el año pasado, el Papa León XIV hizo lo siguiente, ¿no? Impuso personalmente el palio durante la celebración del 29 de junio en Roma a los arzobispos allí presentes. Más allá de la modalidad concreta, en Roma o en la sede local, es decir, que se lo imponga el Papa directamente o el nuncio apostólico allí en su país, el punto teológico eclesial permanece. El palio es un signo público de unidad y su referencia a Pedro no es decorativa. Quiere expresar que la misión del metropolitano se ejerce en comunión con la Iglesia romana, como dice el derecho canónico. Aquí entra un elemento muy conocido y que lo veíamos ahora en este video, que además es catequético porque ilustra. La lana del palio está ligada a la tradición de los corderos de Santa Inés. Hoy, 21 de enero, que celebramos su memoria. Se mantiene la costumbre de bendecir corderos y su lana se destina a la confección de palios. Hoy, aquí en el Vaticano, se ha dado esto y se han bendecido 2 corderitos. ¿Y eso tiene alguna conexión bíblica? Evidentemente la Biblia no manda a hacer un palio, ¿no? Pero existe una potentísima unión de este acto con el Evangelio. El pastor que carga sobre sus hombros la oveja. Hay que recordar, por si acaso, que el cordero es una oveja pequeña, vamos a decir así, una oveja bebé, ¿no? Perdón. Aquí resuena naturalmente la parábola del pastor que busca a la oveja perdida y la carga con alegría, y también toda la teología del buen pastor. En ese marco, la lana sobre los hombros recuerda que la autoridad eclesial no es dominio, es carga pastoral, servicio y responsabilidad por el rebaño. Yo añadiría, además, cruz. Y esto conecta perfectamente con la idea central. El metropolitano no es un superobispo por encima de los demás. Su misión es de coordinación y solicitud eclesial en la provincia, siempre en comunión con el sucesor de Pedro. El palio lo recuerda visiblemente. Así que la próxima vez que veas un palio, ya sabes que está diciendo sin palabras, comunión con Pedro, servicio pastoral y misión metropolitana dentro de una provincia eclesiástica. Bien, queridos hermanos, esto que nos sirva para conmemorar a Santa Inés, virgen y mártir. Según San Ambrosio, murió a los 12 años, era una niña. Bueno, pueden buscar también la vida de ella, su historia, que es impresionante. Y esto unido también a los corderitos bendecidos en este día. Y luego, evidentemente, orar por la Iglesia, por el Papa, por los arzobispos y también, como no, por el patriarca latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa. Seguramente lo has escuchado por toda esta cuestión actual de la situación allí en Medio Oriente. Vamos a pedir al Señor que nos dé la gracia de permanecer siempre en comunión con la sede de San Pedro. El Señor esté con ustedes. Les bendiga el Señor Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Santa Inés, ruega por nosotros. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hasta pronto.